Saludo a toda nuestra comunidad de la fe. Bienvenido a nuestro canal de YouTube Creer, donde nosotros estaremos explorando fascinantes preguntas y debatiendo temas muy relevantes. En el episodio de hoy, nos adentraremos en un tema que ha generado amplias discusiones a lo largo de los siglos. ¿Existen hoy apóstoles? A medida que exploraremos las enseñanzas religiosas y las interpretaciones teológicas, es importante cuestionar si los apóstoles, como se describen en los evangelios del Nuevo Testamento, siguen existiendo en la actualidad. Algunos sostienen firmemente que los apóstoles desempeñaron un papel único y no se puede encontrar equivalentes en nuestros tiempos, mientras que otros argumentan que existen individuos o personas que llevan a cabo un trabajo apostólico en la sociedad actual. En este video nos sumergiremos en los estudios de las Escrituras. Examinaremos las interpretaciones teológicas y escucharemos diferentes perspectivas para llegar a una comprensión más clara y acabada de este tema tan intrigante. Prepárate para un viaje intelectual y espiritual mientras exploramos si los apóstoles siguen presentes en nuestros días. Vamos a descubrir juntos la respuesta a esta fascinante pregunta. Pero antes de sumergirnos en el debate, recuerda suscribirte a nuestro canal, activar la campanita de las notificaciones para que no te pierda ninguno de nuestros futuros videos. Ahora, sin más demora, adentrémonos en esta apasionante búsqueda de conocimiento. El término apóstol ha sido objeto de debates en los círculos teológicos cristianos, tanto en su significado como en su aplicación en la actualidad. Con el fin de contribuir a este tema y enriquecer el diálogo, se presenta este breve análisis que aborda la legitimidad y la práctica del término apóstol en nuestros días. En diversas ocasiones me han preguntado si existen los apóstoles en la actualidad, especialmente por personas con una inclinación carismática. En tales momentos yo suelo recordar una respuesta contundente dada por uno de mis referentes de la fe, el señor Sproul. Decía: si estás en una iglesia donde alguien afirma tener autoridad apostólica, huye por tu vida. Personalmente suelo abordar esta cuestión en cautela, mostrando algunos pasajes bíblicos que en mi opinión dejan en claro que el oficio de los apóstoles ya no existen en la actualidad. En cambio, los dos roles que se mantienen vigentes en la iglesia son los pastores y los diáconos. A continuación, presentaré algunos argumentos que respaldan esta afirmación. El papel o cargo del apóstol se menciona en las Escrituras tanto como un sustantivo, apóstolos, en griego, que aparece 81 veces en el Nuevo Testamento y se traduce normalmente como apóstol, como un verbo apostelo en griego que aparece 133 veces en el Nuevo Testamento y se traduce normalmente como enviar. El término apóstol se encuentra mayormente en los evangelios y en el libro de los Hechos. En hecho, la palabra se utiliza también para referirse a personas que no formaban originalmente parte del grupo de los 12 apóstoles escogido por Cristo. Por ejemplo, Matías reemplaza a Judas como uno de los 12 apóstoles en Hechos capítulo 1, versículo 15 al 26. Pablo es llamado a ser apóstol de los gentiles y es importante destacar que Pablo enfatiza que fue llamado, en griego, kletos,
a ser apóstol. Romanos capítulo 1, versículo 1 y 1 Corintios 1:1. Jacobo, el medio hermano de Jesús, también es llamado apóstol en Gálatas 1:19, al igual que Bernabé en Hechos capítulo 14, versículo 14. Existen otras posibles menciones de personas que podrían haber sido apóstol, aunque la evidencia exegética varía, al igual que las opiniones de los eruditos. Es importante señalar que las Escrituras hacen una distinción entre el oficio del apóstol y la acción de ser enviado. En pocas palabras, todos los apóstoles eran enviados, pero no todos los enviados eran apóstoles. Si fuese así, entonces todos los cristianos serían llamados apóstoles, ya que todos han sido enviados a predicar el Evangelio. Sin embargo, el Nuevo Testamento no utiliza términos de manera generalizada para todos los creyentes. Existían requisitos específicos para poder ser considerado un apóstol, y no cualquier persona podía autodenominarse como tal. Uno de los requisitos era haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Algunos ejemplos pueden ilustrar esto. Juan menciona: y los que habían sido enviados apostelios eran de los fariseos. Juan 1:24. Nadie argumentaría que estos enviados eran apóstoles en el sentido del cargo oficial. Otro ejemplo se encuentra en la distinción que la Biblia hace entre el oficio de los diáconos, por ejemplo, traducido como diáconos, servidor, y el verbo diaconeo, traducido como servir o ministrar. Después de que Jesús sanó a la suegra de Pedro, se nos dice: y ella se levantó y les servía, diaconeo, Mateo 8:15. Sin embargo, nadie pensaría que ella era una diaconisa en el sentido oficial del oficio de diácono, descrito por Pablo en 1 Timoteo capítulo 3. Por lo tanto, en las Escrituras la palabra apóstol se utiliza para referirse a un número específico de personas que ocupaban ese cargo. Aquellos que habían sido llamados por Jesucristo como un propósito particular en los primeros años de la iglesia cristiana. Entonces, ¿quién cumplía con los requisitos para ser considerado apóstol? Esto nos lleva al siguiente punto. No cualquier persona tenía el derecho de autodominarse apóstol. Existían requisitos específicos para ellos, y uno de ellos era haber sido testigo de la resurrección de Cristo. Pedro parece implicar esto antes de elegir a Matías como reemplazo de Judas Iscariotes en Hechos capítulo 1, versículo 22. Esta interpretación se refuerza aún más cuando el autor de Hechos dedica tiempo para detallar cómo Pablo había visto al Cristo resucitado en su camino a Damasco, Hechos capítulo 9. Cabe mencionar que este episodio se describe nuevamente en el capítulo 22 y 26. Pablo enfatiza que fue Jesucristo mismo quien lo llamó como apóstol. Pablo, apóstol, no da parte de hombres ni por medio de hombres alguno, sino por Jesucristo y Dios el Padre, que lo resucitó de entre los muertos. Gálatas 1:1. El teólogo Tom Chainer señala que para calificar como apóstol, uno debía ser comisionado como apóstol y haber visto al Cristo resucitado. El apóstol Pablo también habla a la iglesia en Corintios sobre las señales de los apóstoles. Entre ustedes se realizaron las señales de un verdadero apóstol con una perseverancia mediante señales y prodigios y milagros, según de Corintios 12:12. Aunque es posible argumentar exegéticamente, teológica e históricamente que estas señales de apóstol ya no existen en la actualidad. Además de todo lo mencionado,
Pablo se considera a sí mismo como el último de los apóstoles, después de ser aparecido a Jacobo y luego de todos los apóstoles, y el último de ellos como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. 1 Corintios capítulo 15, versículos 7 al 8. Es notable que cuando Jacobo muere, no vemos que haya una reunión para elegir a otro apóstol en Hechos capítulo 12. En otra palabra, no hay una sucesión apostólica. En cambio, la autoridad apostólica reside en las Escrituras, en el canon. Las Escrituras constituyen nuestra única y última autoridad, y la enseñanza de los apóstoles está preservada en el testimonio de las Escrituras. Hemos presentado algunos argumentos bíblicos para respaldar la postura de que el cargo de apóstol no está vigente en la actualidad. Ahora, veamos nosotros otro argumento. He presentado varias razones por las cuales, al igual que la mayoría de los teólogos de la Reforma, creo que el cargo de apóstol no existe en la actualidad. Sin embargo, algunos podrían argumentar que hay iglesias hoy en día que tienen apóstoles, pero no en el sentido técnico, sino en un sentido más genérico de ser enviado. Esto es común, por ejemplo, en la Iglesia Católica, donde se refiere a los sacerdotes como apóstoles, y existen los apostolados que involucran a los laicos en misiones de caridad. Sin embargo, en la iglesia evangélica es difícil encontrar este nivel de sofisticación exegética en aquellas que afirman ser guiadas por apóstoles. En cambio, estos líderes, ya sean hombres o mujeres, ejercen una influencia autoritativa sin un fundamento sólido en las Escrituras, dictando la vida de sus seguidores. Esto es extremadamente peligroso y creo que debemos denunciar con precaución, pero con determinación, este error que ha causado estragos en la vida de miles y miles de personas. Como menciona Scheiner, los grupos que creen que los apóstoles todavía existen hoy se exponen al peligro del autoritarismo, donde ciertos líderes adquieren un estatus casi culto. Este autoritarismo restringe el pensamiento crítico y abre la puerta al abuso. Casi todos los evangélicos conservadores están de acuerdo en que ningún ser humano ha recibido la autoridad de los apóstoles originales y que la autoridad distintiva de los apóstoles se encuentra preservada en el Nuevo Testamento. Muchas gracias por estar con nosotros durante todo el trayecto de este video. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida. Si entiende que ha sido de provecho, te sugerimos que nos regale un me gusta, y si está con nosotros por primera vez y no ha formado parte de esta familia, te invitamos a hacerlo suscribiéndote en nuestro canal. Dale a la campanita para recibir las notificaciones de nuestros nuevos contenidos. Y yo soy Juan de León Gutiérrez. Será hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Bye.